Muy buenas tardes, compañeros. En este caso nos ha tocado explicar el capítulo 3 sobre el libro El proceso unificado de desarrollo de software. En el capítulo 3 vamos a hablar sobre el proceso dirigido por casos de uso. Bueno, somos estudiantes, mi persona, Sánchez Rafael Luis Alexander, y mi compañero Cabrera Santa María Brian Anthony, para el curso de Metodología de Desarrollo del Sistema de Información de nuestro profesor Freddy William Campos Flores. Le doy paso a mi compañero. En el desarrollo de software, uno de los mayores desafíos es asegurar que el sistema construido cumpla realmente con las necesidades de los usuarios finales. Para abordar este reto, el proceso unificado propone una estrategia de desarrollo dirigida por casos de uso, en la que cada etapa del proceso, desde la captura de requisitos hasta la prueba final, se organiza y guía a partir de lo que el sistema debe hacer para sus usuarios. Este capítulo se centra en explicar cómo los casos de uso no solo representan los requisitos funcionales del sistema, sino que también se convierten en el eje conductor de todas las actividades del proyecto. Desde su definición inicial, los casos de uso permiten estructurar el análisis, diseñar soluciones, implementar funcionalidades específicas y finalmente validar que el producto desarrollado satisface las expectativas del cliente. ¿Qué es el proceso unificado? El proceso unificado es una metodología moderna y robusta para el desarrollo de software, enfocada en lograr productos que cumplan con las necesidades reales del cliente, garantizando al mismo tiempo eficiencia en términos de costo, calidad y tiempo. Este modelo divide el desarrollo en una serie de flujos de trabajo progresivos que permiten construir el sistema gradualmente, asegurando control y flexibilidad. Una de sus características más importantes es que está dirigido por casos de uso, lo que significa que todas las decisiones técnicas y funcionales parten desde lo que el sistema debe hacer por y para el usuario. Además, está centrado en la arquitectura y es iterativo e incremental, es decir, el desarrollo se realiza en ciclos repetitivos donde se va agregando funcionalidades paso a paso. Esta figura muestra una serie de flujos de trabajo y modelos del proceso unificado, en donde los desarrolladores comienzan capturando los requisitos del cliente en la forma de casos de uso. Después analizan y diseñan el sistema para cumplir los casos de uso, creando en primer lugar el modelo de análisis, después uno de diseño y después otro de implementación, el cual concluye todo el código. Por último, los desarrolladores preparan un modelo de prueba que les permite verificar que el sistema proporciona la funcionalidad descrita en los casos de uso. ¿Por qué utilizar casos de uso? Primeramente, para la captura de requisitos funcionales con valor, los casos de uso permiten capturar de forma clara, precisa y útil qué funcionalidades necesita cada tipo de usuario. En este enfoque evita caer en la trampa de definir funciones sin propósito o que no están alineados con las necesidades reales del negocio, y se hace una distinción entre casos de usos útiles, que son funciones legítimas que aportan un valor al usuario, también los casos sin uso, que son funciones que nadie necesita realmente, los casos de abuso, funcionalidades mal diseñadas que permiten acciones incorrectas o inseguras. Para la dirección de todo el proceso de desarrollo, este desarrollo dirigido por casos, estas no solo ayudan a recopilar requisitos, sino también organizan todo el proceso, y a partir de los casos de uso se identifican las clases necesarias durante el análisis, se definen interfaces gráficas pensadas desde la experiencia del usuario y se planifican tareas, ya que cada uso se convierte en una unidad de trabajo para el equipo. En cuanto a la base para la arquitectura, el manual y rendimiento, los casos de uso también son claves para el diseño de la arquitectura. Al identificar los casos de uso más importantes desde el principio, es posible construir una estructura sólida y reutilizable. La captura de casos de uso. En la identificación de actores y casos de uso, en esta etapa se define quién va a utilizar el sistema y qué necesita hacer con él. Los actores pueden ser personas o sistemas externos. Los casos de uso son las funcionalidades necesarias para que estos actores puedan alcanzar sus metas dentro del sistema. En el modelo de casos de usos, este modelo agrupa todos los actores y los casos de uso del sistema, mostrando cómo se relacionan.
Se pueden representar gráficamente mediante diagramas de caso de usos, como los del UML, los cuales permiten visualizar rápidamente quién hace qué. Es una herramienta que unifica la comunicación entre el equipo técnico, los clientes y los usuarios. Los actores como entorno del sistema, los actores representan los elementos externos que interactúan con el sistema. Un actor puede ser un usuario humano, pero también un sistema que envía o recibe información. Un mismo usuario físico puede representar varios actores dependiendo del contexto. Por ejemplo, un empleado desde un banco puede actuar como operador y también como administrador. Y para los casos de uso como especificación del sistema, cada caso de uso detalla una secuencia de acciones que el sistema realiza para producir un resultado de valor para un autor. Esta secuencia puede tener múltiples variantes que se agrupan en el mismo caso de uso para simplificar. Además, se pueden adjuntar requisitos no funcionales. Análisis y diseño e implementación basados en casos de uso. Para la creación del modelo de análisis, esta etapa los desarrolladores estudian cada caso de uso y proponen una estructura conceptual que permite realizarlo. Esto da lugar al modelo de análisis, que se construye iterativamente. Aquí se definen clasificadores como clases, lógicas, roles y colaboraciones, y se identifican las relaciones necesarias para ejecutar las funcionalidades. En los roles y responsabilidades de las clases, cada clase del sistema desempeña uno o más roles en la realización de los casos de uso. Un rol define qué debe hacer una clase en un contexto específico. Los desarrolladores deben recopilar estos roles, convertirlos en responsabilidades claras y asegurarse de que se implementen correctamente. En la creación del modelo de diseño, a partir del modelo de análisis, se desarrolla el modelo de diseño que ya está adaptado al entorno tecnológico en el que se va a implementar el sistema. Se definen con precisión las clases de diseño, interfaces, subtemas y relaciones. En los subsistemas como organización de sistemas, para manejar la complejidad, las clases se agrupan en subsistemas, que son unidades funcionales coherentes que ofrecen interfaces claras. Un sistema puede representar una parte opcional o reutilizable del sistema. Este enfoque permite desarrollar, probar y desplegar partes del sistema de forma independiente. Y del modelo de implementación, finalmente se convierte el diseño en código real. Esto incluye archivos, fuentes, scripts, configuraciones de base de datos, componentes y ejecutables. Cada componente está vinculado a los casos de uso que implementa. El proceso sigue siendo iterativo. Se desarrollan primero los casos más importantes y luego se integran progresivamente hasta completar el sistema. Continuando, se nos presenta un ejemplo en el libro en el cual se pide desarrollar un sistema bancario el cual sea accesible mediante un cajero automático y este permita que un cliente del banco pueda realizar diferentes operaciones. Para ello necesitamos un modelo de caso de uso para este sistema del cajero automático. En el modelo de casos de uso identificamos cómo actuar al cliente del banco, el cual puede realizar diversas operaciones, tanto como sacar el dinero, ingresar el dinero y realizar transferencias entre sus cuentas. Bueno, en sí, entre las líneas entre el usuario y cada óvalo representan una relación entre el usuario y la funcionalidad del sistema. Este módulo se describe como un sistema que realiza diferentes operaciones y funciones internamente, sino que quiere hacer el usuario y que espera obtener. Este es un paso clave ya que nos permite comprender claramente el requerimiento funcional del sistema. Continuando con el punto 2, la realización de un caso de uso en el modelo de análisis. En sí, en el modelo de análisis tiene como objetivo mostrar cómo el sistema se va a realizar internamente por cada caso de uso identificado. En el ejemplo, uno de los casos de uso es sacar dinero, que tiene una realización en el módulo de análisis. Y como este caso se lo lleva a cabo mediante la colaboración de varias clases, como la salida, la interfaz del cajero y la retirada de efectivo, y además la cuenta.
En sí, esas clases son representantes de objetos dentro del sistema que colaboran para que se pueda cumplir la funcionalidad deseada por el cliente. Por ejemplo, la clase cuenta es responsable de verificar los fondos disponibles. La clase interfaz del cajero, encargada de interactuar con el usuario. La clase salida posiblemente que se encargue de mostrar los resultados o mensajes. Y además también, por ejemplo, la clases de análisis, que son aquellos que representan entidades del negocio o el dominio. Además también se asignan responsabilidades a cada clase, dependiendo del papel que cumplan en cada caso de uso. En sí, este módulo también no solamente define detalles técnicos, ni implementación, sino la estructura lógica del sistema desde una perspectiva orientada a objetos. Bueno, esto es fundamental ya que nos permite establecer una transición entre lo que el sistema debe hacer, o sea, los casos de uso, y cómo lo hará internamente, o sea, la interacción de objetos. En el punto 3 tenemos que una clase que participa en varias realizaciones de caso de uso en el modelo de análisis. En sí, ¿esto qué significa? Bueno, eh, en sí, una misma clase puede formar partes de múltiples realizaciones de caso de uso, lo que quiere decir que aunque cada caso de uso tiene su propio conjunto de clases que colaboran para realizar una función deseada, algunas clases se repiten porque son comunes a varias funciones. Por ejemplo, acá tenemos la clase cuenta que interviene en sacar dinero en el diagrama que estaba en la clase de retirada de dinero y además en la clase e ingreso de dinero y en la clase transferencias. Bueno, eso nos refleja ciertas entidades del dominio que son esenciales en distintas operaciones bancarias y deben estar correctamente definidas y reutilizadas. Este tipo de reutilización permite mantener la coherencia funcional del sistema y aprovechar mejor los elementos del modelo de análisis. En el punto 4, en el uso de diagramas de colaboración para describir una realización de caso de uso en el modelo de análisis. En este caso, el diagrama de colaboración nos permite visualizar cómo se lleva a cabo una determinada operación dentro del sistema. Para el caso del ejemplo, por ejemplo, el cliente, una vez que se identifica en la interfaz del cajero, este a su vez solicita información a la clase cuenta y como esta responda, se activa en la clase retirada de dinero, que finalmente la clase salida puede encargarse de mostrar el resultado de la operación al cliente. Bueno, continuando con el punto 5, la realización en caso de uso en el modelo de análisis. Continuamos el ejemplo del cliente que desea retirar dinero del cajero automático. Bueno, a partir de este caso de uso se genera un modelo de análisis que identifica elementos clave del dominio que participan en esta funcionalidad como la interfaz del cajero, la salida, la retirada de efectivo y cuenta. Estos elementos representan conceptos del sistema que interactúan para lograr una funcionalidad deseada. Y además estos elementos del modelo se refinan en el modelo de diseño. Y también, por ejemplo, la interfaz del cajero se realiza con clases de diseño como el teclado, lector de tarjetas, dispositivo de visualización, gestor del cliente, y también la clase salida con el sensor de salida, alimentador de salida, contador de efectivo, gestor de cliente y así también con las demás clases. Bueno, en sí cada de estas relaciones eh, está marcada con la palabra trace. Esto indica una trazabilidad entre los elementos de cada modelo.
que nos permite seguir el rastro desde los requerimientos funcionales del usuario hasta las clases que finalmente serán programadas. Este proceso asegura que el sistema eh, se construya de una manera coherente y alineada con las necesidades del cliente. Ahora en el modelo de diseño, bueno, acá se estructuran los objetos y clases que intervienen en esta funcionalidad, reflejando la colaboración entre los dispositivos del cajero automático, los gestores lógicos del sistema y las clases que modelan el comportamiento financiero. En este proceso se comienza con la participación activa del cliente del banco, quien interactúa con los siguientes dispositivos: el lector de tarjetas, dispositivos de visualización, teclado, etc. En sí, estos están conectados directamente al gestor del cliente, quien centraliza y coordina las acciones del usuario en el sistema interno. Y, y así también con el gestor del cliente, quien se convierte en el punto focal del proceso a partir de esa interacción del usuario y los dispositivos físicos, que activa los componentes tanto como alimentación de salida, sensor de salida, controlador de efectivo, gestor de transiciones, etc. Bueno, una vez definido el modelo de diseño, el siguiente paso es el proceso unificado, el cual se va a realizar en el modelo de implementación, donde se especifica cómo se van a concretar las clases y componentes en archivos de código fuente ejecutable que van a formar parte del sistema final. En el modelo de implementación, en esta sección se va a especificar los elementos del sistema ya concretados en términos de código fuente y archivos ejecutables. Entre ellos tenemos el cliente.c, que esto es un archivo, un file, en sí un archivo fuente que contiene la implementación de las clases, como el gestor del cliente y posiblemente otras más funcionalidades que se le puede agregar. También tenemos el salida.c, este es un archivo fuente donde se van a implementar las clases relacionadas con el manejo físico de la salida del dinero, tanto el alimentador, el sensor y el contador. Y por último, el cliente.exe. Bueno, este es un ejecutable, es un archivo ejecutable resultante del proceso del compilado que integra el código del contenido en los archivos fuentes mencionados anteriormente. Continuando, tenemos las pruebas basadas en casos de uso. En sí tenemos la verificación de funcionalidades y las pruebas tempranas y trazables. En la verificación de funcionalidades, en esta fase de pruebas, validamos que el sistema haga exactamente lo que ha descrito los casos de uso. Y en las pruebas tempranas y trazables, bueno, en sí es una ventaja del proceso unificado, porque nos permite definir en pruebas desde el inicio del proyecto, y lo que nos ayuda a reducir errores y retrabajo. También tenemos en el siguiente la identificación de pruebas a partir de un caso de uso. Tenemos las entradas, resultados y condiciones. En las entradas, en sí la cuenta del cliente del banco tiene un saldo a 350. El cliente del banco solicita una retirada de $200 de la cuenta. En resultados, el saldo de la cuenta del cliente del banco disminuye 150. El cliente del banco recibe 200 del cajero automático, y en las condiciones no se permite en ningún otro caso acceder a la cuenta durante la ejecución del caso de prueba. En conclusión, las conclusiones que hemos llegado son que los casos de uso son mucho más que una herramienta de requisitos, son el eje central que une a todas las fases del desarrollo. Además, también traen ventajas como facilitar la comunicación entre los usuarios, clientes y desarrolladores,
además de permitirnos planificar en el proyecto de una forma más precisa, además de garantizar que los que se desarrolla sea útil y además necesario. Bueno, con esto termino. Gracias por su atención.